Pero yo quiero recordarte una cosa que quizás, fíjate que hemos hablado muchas veces, pero hoy me he ido a los archivos que tenemos en el vicerrectorado a comprobarlo. ¿Cuántos años hace que el vicerrectorado, entonces de Cultura, de Extensión Universitaria ahora, está colaborando con el área de Cultura del Sur? ¿Sabes cuánto? Pues 14 años y pico, porque fue en el año, fíjate, la primera vez fue en el año 1998, un viernes 27 de febrero, empezamos a colaborar y en aquel momento el coloquio fue con, ¿no sabes con quién? Con Narciso Ibáñez Serrador. Y la conferencia fue Charlemos sobre la tele. Eso fue hace 14 años. Y hoy estamos aquí de nuevo. Claro, las personas pasamos, pero el hecho es que la colaboración con SUR se mantiene y muy viva. Así que hoy estamos contentísimos de esta nueva conferencia que yo veo que además encaja muy bien en este día que estamos haciendo durante... o sea, hoy estamos dedicando nuestra actividad a un ciclo que tenemos en el Festival de Cine Fantástico, que es el Ocaso de las Culturas, al que le hemos dedicado en ese ciclo del cine, pues ha sido como el ciclo estrella, le hemos dedicado el libro de Cultura y Civilizaciones, y hoy, luego hemos hablado también de los relatos, y hoy tenemos a Ana Puertolas, que bueno, es escritora, es periodista, ha trabajado en el National Geographic y nos va a hablar sobre las culturas al límite. Pero para hablar de ella dejo a Pablo, que es el artífice de todo ello. Pablo, tiene la palabra. Bueno, voy a ser muy breve también porque hemos venido aquí a escuchar a Ana Puertolas. Quiero dar las gracias, como siempre, a Maribel Calero, la vicerrectora de Extensión Universitaria, que antes era de Cultura, ahora es de Cultura y más cosas, por esta relación, pues que esta colaboración con SUR, que además, como siempre recordamos, porque nos gusta, ha supuesto pues continuar nuestra relación, que antes era de alumno y profesora, pues ahora es de más cosas. No se me olvida de que por primera vez me veían de perfil. Sí, sí, sí. No, digo que es que fue una cosa muy graciosa, porque el año pasado o el anterior dijo, es la primera vez que te veo de perfil, porque siempre me ves como me veía de frente. No, Inciso Ibáñez Serrador, ¿no? Como él. Bueno, pues hoy tenemos a Ana Puertolas, que ha sido responsable de viajes en el país en los años 80, ha sido directora editorial de RBA, responsable de las revistas National Geographic y Viajes National Geographic. Tiene unos cuantos títulos publicados, libros, el Viajad malditos, Diario de una ejecutiva en paro, París-Saigón, que acaba de salir en la editorial Pasos Perdidos, y colabora en revistas especializadas de viajes desde hace mucho tiempo. En el número de este mes de las revistas de viajes National Geographic hay un reportaje suyo sobre las ciudades mayas, que también tiene bastante relación con el tema que estamos tratando. Me ha dicho que va a dar una conferencia midiendo los tiempos para que que quede unos cuantos minutos para establecer un coloquio, así que cuando quieran intervenir después de sus palabras ya estará encantada de responder. Bueno, muchas gracias y con todos ustedes, Ana Puertolas. Bueno, primero de todo, decirles buenas tardes, hola, y muchas gracias por estar aquí, por haber estado esperando un ratito hasta que hemos podido empezar. Muchas gracias. Enseguida pasaré a el título de la conferencia, no sé si creo que lo sabrán, pero por si acaso lo recuerdo. Habla, o sea, el título, digamos que el tema me fue dado por Pablo, sugerido, bueno, llamémoslo así, sugerido, culturas en peligro de extinción o este tema así de forma general.
dicho así. Entonces me pidió un subtítulo y yo, el subtítulo que pensé más adecuado para la charla, que yo estaba en condiciones. ¿No se oye? ¡Ay, mal! Voy. ¿Así, ahora mejor? ¡Ay, por Dios! Vale. ¿Me decís, por favor? Bueno, pues eso. Pues el subtítulo que yo he querido darle se llama Dudas y perplejidades de una viajera. Porque yo, la verdad, no estoy aquí como antropóloga, que no soy, ni como historiadora, que tampoco lo soy. Estoy aquí, sobre todo, como periodista y como... Ya está, ¿no? Parece que vamos a coger el punto. Como periodista y como viajera, que es lo que soy. Entonces, en base a mis experiencias en este campo del viaje y del periodismo, en base a esas experiencias es por lo que voy a poder hablar de una serie de reflexiones que he tenido que hacer, porque me ha obligado mi profesión en muy distintas ocasiones, y que he tenido que hacer sobre la posición hegemónica, la supervivencia o la destrucción de culturas o de elementos culturales de países o pueblos. Bueno, pues tras esta aclaración iré directamente al grano. Uzbekistán, 2012. Llegué a Tashkent, la capital, a mediados de mayo y me encontré con una ciudad de anchas avenidas, parques amplios, plazas con fuentes enormes. Y me quedé asombrada. No esperaba yo que esa ciudad de Uzbekistán, que está en el Asia Central, tuviese un urbanismo tan pensado y tan estudiado y tan bien realizado. Caminando por sus calles, curioseando por el extensísimo y muy surtido mercado central, visitando los numerosos museos, me topé con mujeres vestidas con batilones estampados con grandes flores de colores vistosos y pañuelos brillantes en la cabeza. También con chicas de vaqueros ajustados o minifaldas, rostros oscuros de reminiscencias mongólicas y rostros blancos de rasgos occidentales. Una mezcla de vestimentas, etnias y razas que al mismo tiempo daba como resultado una población de identidad fuerte en su propia diversidad. Para el que no lo recuerde ahora, le refrescaré la memoria. Uzbekistán se encuentra en el corazón de Asia Central y tiene fronteras con Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Turkmenistán. 5 países que no son pocos. Aclararé que Stán es tierra de, o sea que, digamos, Uzbekistán es tierra de uzbecos, Kazajstán es tierra de los kazajos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En la ruta que comunicaba el próspero oriente de China con las culturas asiáticas de Persia y más allá con las mediterráneas, la llamada Ruta de la Seda pasaba por estas tierras y tenía sus inicios y tiene sus inicios perdidos en algún siglo antes de Cristo. Sin embargo, su máximo desarrollo se sitúa en el siglo XV. Y eso es muy importante, exigía la existencia de poblaciones donde tanto animales como humanos se repusieran, descansaran, se aprovisionaran y se entretuvieran. Y de paso intercambiaran informaciones. Surgieron así los grandes centros caravaneros de Asia Central que transformaron a muchos pueblos nómadas en comerciantes. Los oasis de Jiva, Bujara, Tashkent y Samarcanda se convirtieron en centros importantes no solo económicamente hablando, sino de gran influencia cultural y artística. Fueron las grandes etapas en la Ruta de la Seda, llamada así no porque solo transportaran seda las caravanas, que lo hacían también piedras preciosas, especies y todo género de productos, sino pues se llamaba así porque era este tejido el que servía de referencia monetaria en las transacciones comerciales. Uzbekistán no fue el país que hoy conocemos con este nombre hasta mucho más tarde. Antes no era sino un conjunto de kanatos, algo así como reinos de taifas para entendernos, objetos del deseo de todos los grandes del mundo asiático, desde Ciro el Grande a Genghis Khan, Tamerlán o el zar de todas las Rusias, a cuyas posesiones perteneció el actual territorio de Uzbekistán desde el siglo XIX. Y en pocas palabras, tras la revolución bolchevique de octubre, el territorio pasó, sin comérselo ni bebérselo, demasiado a formar parte de la URSS. En 1924, Stalin dividió el entonces Turquestán
en esas 4 repúblicas de nombres bastante impronunciables, atendiendo en la medida de lo posible a la distribución de los distintos pueblos. Había nacido la República Socialista Soviética de Uzbekistán. Y a partir de entonces, y ahora viene lo de la extinción de las culturas, porque estarán diciendo, y ahora todo eso que me cuenta Uzbekistán, ¿a cuento de qué viene? Pues ya cuento. A partir de entonces dio comienzo el salto más rápido y revulsivo de la cultura del pueblo uzbeco. En los años 20 del pasado siglo, los monumentos más representativos de las ciudades de la República, Tashkent, Jiva, Bujara y Samarcanda, se encontraban en un estado muy avanzado de ruina y de abandono. Los mercados pegados a los muros de las madrasas y mezquitas eran una aglomeración de puestos variopintos de limpieza más que dudosa. La población estaba sumida en un analfabetismo generalizado. La higiene y la sanidad eran inexistentes y la mitad de la población, las mujeres, estaban condenadas a ocultar su cuerpo bajo anchas capas oscuras y, lo peor de todo, a llevar sobre sus cabezas un burka tejido con crin de caballo que impedía cualquier movimiento dado su peso y no dejaba entrever más que algún retazo del mundo exterior. Yo misma lo comprobé, ya les contaré más adelante. Tan solo una destreza adquirida en siglos y transmitida de generación en generación podía hacer que no tropezaran de continuo ni murieran aplastadas por el primer carromato que se les cruzara. No lo invento ni exagero. Existe abundante documentación gráfica y escrita sobre la situación de estas ciudades que eran míticas para los viajeros occidentales. Pero a comienzos de los años 30 todo empezó a moverse, empezando por la recuperación del patrimonio arquitectónico en estado ruinoso. Los proyectos de restauración arquitectónica estaban ligados a otros mucho más amplios y profundos. El objetivo era pasar de la miseria y la suciedad a la limpieza, del analfabetismo a la alfabetización y de la reclusión del burka a la incorporación de la mujer a la universidad y al trabajo. La política soviética se ponía en marcha y cuando se pone en marcha no para. Y con ella la polémica estaba y sigue estando servida, porque los cambios en usos y costumbres fueron hechos casi siempre con métodos coercitivos. La poligamia fue prohibida por ley y las madrasas, escuelas coránicas, que eran escuelas coránicas, se transformaron en escuelas laicas o en talleres donde se impartía formación profesional y técnicas artesanales. Las ciudades, como he dicho, se limpiaron de arriba abajo. Se destruyeron barrios enteros de insalubridad manifiesta para abrir grandes vías. Sin duda, los espacios ganaron en higiene y luz a costa de tradición y tipismo. Vamos, que se hizo a lo grande y en varios lugares al tiempo, lo que en muchas ciudades europeas a finales del siglo XIX o a principios del XX, como en Madrid cuando se trazó la Gran Vía. Una tendencia de los tiempos por modernizar y sobre todo sanear las ciudades que llegó a Uzbekistán con el lógico retraso. Y lo peor de todo, de mano de un poder, el soviético, que los uzbecos no acababan de reconocer como suyo. Y dentro de este contexto de modernización y de creación de un urbanismo nuevo y sobre todo de un hombre nuevo, se inscribe la lucha contra el burka. Les contaré la historia de esta lucha. Desde las altas instancias se inició una campaña que consistía en lo siguiente. Un día a la semana se convocaba a toda la población femenina en la plaza de cada una de las poblaciones uzbecas y se les conminaba a arrojar su burka a una hoguera encendida justo en su centro. Las mujeres seguían sus instrucciones y lanzaban sus burkas al fuego. Pero fuera de la plaza, en las calles y callejones adyacentes, les esperaban sus maridos, sus padres, hermanos, madres o suegras con otro burka de repuesto. Así una y otra vez, con una determinación por ambos bandos a prueba de bomba. Hasta que poco a poco los burkas fueron desapareciendo de las cabezas de las mujeres, sustituidos por pañuelos de colores anudados en la nuca. Hoy los burkas han ido a engrosar las trastiendas de los comercios instalados en las hermosas madrasas, que estos comercios sustituyen a su vez a los estudiantes coránicos. Y así los vendedores de alfombras, tejidos y recuerdos típicos los enseñan con mucho misterio a los turistas. De ese modo pude tocar yo un burka tupido y rasposísimo y hasta me lo probé porque quería sentir en mi cabeza y en el cuerpo entero y hasta en el alma lo que sentían las mujeres uzbecas. Y esta es la historia de cómo se acabó con este elemento identitario de la cultura popular uzbeca. Yo, en este caso, sin la más mínima duda, lo doy por bien acabado.
como doy por muy bien prohibida la poligamia, y me alegro del afán modernizador urbanístico que rescató para los uzbecos y para toda la humanidad una arquitectura única en su ruina. Y si no, vayan ustedes a Uzbekistán, vayan ustedes a Samarcanda, utilizando además con fidelidad pasmosa los mismos métodos y materiales artesanos con que fue levantada. ¿Con decretos y con represión? Pues sí, eso es cierto. Pero nadie puede negar que ya el hecho mismo de la existencia del burka no era una obligación tan fuerte como si fuera escrita en la ley y una humillación y opresión manifiesta a la mitad de la población del país. Como se ve, mis dudas sobre la necesidad de preservar los rasgos culturales, sean cuales sean esos rasgos, se han hecho ya evidentes. En mi opinión, no todos los rasgos culturales tienen por qué ser conservados. Ahora vamos a hacer otra parada en el camino de los viajes, de este largo viaje por distintas culturas. Me trasladaré en este momento de continente. Vamos ahora a Sudán, en África. Diré que no conozco directamente este país, que ya es dos, pero sí contaré cómo me topé por primera vez con el espinoso asunto de las escarificaciones y enseguida de la mutilación genital femenina, término que me parece más ajustado que el más hermético y encubridor ablación. Trabajaba por entonces yo en la revista Viajar como redactora jefe, bajo la mirada del maestro Luis Carandel. Me habían nombrado redactora jefe, no porque fuera jefe de nadie, porque ningún redactor había, pero de ese modo parecía que la revista contaba con una redacción como Dios manda, siendo así que tan solo formábamos parte de ella el director, un maquetista que venía por las tardes y una servidora. Éramos por entonces la única revista de viajes que existía y gran parte de nuestra tarea era recibir a una larga lista de viajeros intrépidos con sus propuestas de artículos. Estoy hablando de los últimos años de la década de los 70 y no existía el correo electrónico, ni tan siquiera imaginábamos que pudiera existir tamaño milagro. Así que todos los contactos eran lo que hoy llamamos presenciales. Bueno, pues me tocó a mí recibir a un par de chicos jóvenes, de unos 20 y tantos años, que acababan de volver de un largo viaje por el territorio de los Nubas, en la zona central de Sudán. Me traían varias hojas de diapositivas para que me hicieran una idea de cómo habían concebido el reportaje. Las imágenes eran impactantes, tanto las de los grandes espacios naturales, las de los poblados y las de los distintos grupos étnicos nubas. Sobre todo, las fotos de los rostros y los cuerpos mordidos por las escarificaciones eran estremecedoras. No lo dudé mucho, acepté el artículo que venían a ofrecerme y me hicieron llegarlo ya escrito en una semana. Abro un pequeño paréntesis para aclarar eso de las escarificaciones. Se trata de cicatrices abultadas producidas por la incisión de heridas más o menos profundas, tanto en el rostro como en el cuerpo entero. Suelen tener un tono más oscuro del de la piel como resultado de la muerte del tejado vivo. A las heridas, además, se les suele aplicar pastas coloreadas o hierbas para destacar su tono y relieve. Estas marcas van creando dibujos y geometrías sobre el cuerpo o rostro y tienen en su origen un sentido ritual, asociado al paso de la infancia a la pubertad, tanto en mujeres como en hombres. Esta práctica de automutilación, no exclusiva de estos territorios ni tan siquiera de África, se corresponde, sin embargo, al concepto de la virilidad entre los nubas, asociado directamente a la capacidad de resistencia ante el dolor y a la fortaleza en la lucha. Cierro paréntesis y vuelvo ya de nuevo al momento en que me llegó el reportaje y en que lo leí. Bueno, pues el punto de vista de su autor reivindicaba la soberanía del pueblo nuba ante la penetración invasiva y agresiva del poder y la cultura islámica. Algo que en principio me pareció un buen punto de vista para una revista como la nuestra. Ahora bien, líneas más adelante, tal defensa convertía el artículo en una inflamada exaltación de las escarificaciones como rasgo identitario del pueblo. Al constituir dicha práctica automutiladora parte de una cultura oprimida y en peligro de ser anulada y extinguida, era considerada buena en sí misma, beneficiosa para las víctimas, y se llegaba a hacer una larga exposición de las bondades que para la salud futura del joven o jovena
tenían estas escarificaciones, sustituyendo ventajosamente a las vacunas occidentales. El artículo pasaba finalmente a defender la práctica de la ablación como rasgo de identidad del pueblo nuba para acabar aborreciendo las consecuencias de cualquier tipo de desarrollo, venga de donde venga. Me quedé de piedra al leer tales afirmaciones y me lancé a informarme sobre estas prácticas rituales y también de la situación de los nubas. Y vaya esto por delante, aún la guerra del Sudán no había alcanzado el alto grado de espanto de estos últimos años. Tampoco se habían declarado tan a las claras como genocida la política del gobierno islamista. Es verdad que ya el conflicto apuntaba maneras, pero les diré que después de sopesar el realmente agónico estado de los nubas, la defensa incondicional de la tortura como elemento cultural identitario me seguía pareciendo una infamia. Para no aburrirles mucho con este tema, les resumiré cómo acabó la historia. Leí todo lo que estaba a mi alcance sobre las escarificaciones y acumulé razones a mi sensación de total rechazo a las afirmaciones del autor del artículo. Mi posición ante la mutilación genital no necesitaba más razones, porque las tenía todas. ¿Acaso el mantenimiento de una tradición puede justificar el daño corporal? ¿Un rito simbólico se puede asentar en la ejecución de una carnicería, aunque sea consentida? Ni lo creo ni lo quería entonces. Hablé con mi director y a continuación con el autor y le comenté que desde la revista no podíamos defender unas prácticas que atentaban contra los derechos humanos. Estaba claro que el mismo hecho de la ejecución ponía en peligro la vida de los jóvenes, exponiéndoles a infecciones de los que no podrían curarse. En fin, la revista renunciaba a publicar sus fotos y su artículo. Se quedó asombrado. Consideraba buena en sí misma la defensa de cualquier manifestación de primitivismo, acarree lo que tal primitivismo acarrea. En fin, no tuve más remedio que explicarme y señalar que la denuncia de la política de exterminio contra los nubas no podía implicar la defensa de prácticas automutiladoras. Como es evidente, no eran estos chicos los únicos en sostener tal punto de vista. He oído muchas veces, y no creo ser la única, que se debe respetar toda práctica ritual de una comunidad si está asumida y consentida por todos sus miembros. Y he dado algunas vueltas al asunto este del consentimiento, porque es verdad que en algunas ocasiones me ha hecho dudar. En la mayor parte de estas prácticas de automutilación y mutilación a secas, por muy identitarias que sean, el consentimiento es cuanto menos un término engañoso, porque creo que es del saber común que para ejercer la libertad es necesario que se den unas condiciones básicas. ¿Tiene libertad la mujer afgana hoy mismo para quitarse el burka? ¿Y la tiene su hija para acudir a la escuela? Aun cuando la protegiera la ley, dicha ley sería tan solo papel mojado ante la presión de su entorno familiar y social. La misma libertad que puede tener una niña de 12 o 13 años nuba para negarse a una práctica que la ennoblece a ojos de su mundo, por muy sangrienta y arriesgada que sea. El consentimiento, me parece a mí, no constituye aval ninguno, pero sigue siendo un argumento contra la prohibición de este tipo de prácticas entre sectores conservacionistas. Creo que en estos países de nuestra área todos están de acuerdo en que la llamada ablación es una práctica bárbara y criminal contra la mujer. Sin embargo, a la hora de legislar sobre dicha práctica y condenarla, se oyen voces que en nombre del consentimiento de la niña se manifiestan contrarias a cualquier ley condenatoria. Y yo me pregunto, ¿en qué momento las niñas o jóvenes se han atrevido a negarse a tal mutilación y han hecho pública su situación? Cuando han formado parte de familias inmigrantes en países occidentales. ¿Y por qué se han decidido a decir no? Porque a pesar de que su entorno familiar seguía siendo igual de opresivo y conminatorio, se encontraban por primera vez en un entorno social y cultural que no solo cuestionaba, sino que condenaba abiertamente dicha práctica. Paso a leer ahora una pequeña reflexión, breve reflexión más que pequeña, breve, sobre las leyes francesas realizada por el investigador español Simón Royo Hernández, que yo creo que ilumina bastante sobre este tema. Leo. Así, cuando los miembros de una religión africana realizan la ablación de clítoris en Francia, el gobierno los detiene y los juzga, pero no por pertenecer a una determinada etnia o religión, sino por el delito de mutilación.
No importa si el delito lo comete un yakuza japonés cortándose el dedo meñique, o un bestia rociando de gasolina y prendiéndole fuego a su exmujer, o un talibán afgano, o un saudí que le corta la mano a un ladrón. No son las formas privadas de creencia o ideología lo que está o debe de estar prohibido y perseguido por la ley, sino los delitos como la mutilación, la agresión o el asesinato. Se persigue entonces el delito y no la creencia que lo pudiera promover. Poco más se puede decir sobre este tema. Bueno, en este momento me gustaría dar un vuelco a mi exposición sobre las culturas en peligro de extinción. Hasta ahora no he hablado más que de aspectos negativos de culturas en riesgo de muerte o exterminio y de mi perplejidad cuando oigo, veo o leo defender estos rasgos en nombre de una protección indiscriminada a toda forma de cultura primitiva. Mis dudas y perplejidades alcanzan también a otros casos de muy distinto signo. Y con tal fin me trasladaré ahora al continente americano. Me detendré tan solo de pasada por conocida en la situación límite en que se encuentran los indios en las reservas en Estados Unidos. Todos sabemos en qué consisten dichas reservas, espacios vallados semejantes a los zoos modernos, donde distintas especies vivas, muchas en peligro de extinción, nacen, viven, se reproducen y mueren en una situación de libertad vigilada. En el caso de las reservas, las especies son humanas, de etnia india americana en extinción. Las reservas ocupan alrededor del 4% del territorio estadounidense y albergan más de 500 tribus agrupadas en agencias. A su vez, cada agencia cuenta con un jefe indio. Las reservas reciben servicios proporcionados por el Estado como educación básica, ayuda social, ley y orden. Pero según los jefes indios, estos servicios son más deficientes que en el resto del país. Las reservas cuentan con algunas leyes especiales, ilegales incluso en otros estados del país, que poco ayudan al desarrollo de las mismas. Así, la Ley de Reglamentación del Juego en las Tierras Indígenas de 1988 permite a los indígenas abrir casinos y salas de juego en sus territorios. A su vez, esta ley exime de impuestos a toda ganancia que se genere en la propia reserva, por lo que estos territorios se han convertido en un perfecto lugar para el disfrute de los juegos de azar, llegando incluso a multiplicar por 4 los ingresos anuales que Las Vegas aportan al país. Por esta causa, un gran número de indios de las reservas presenta fuertes adicciones al juego. Además, el país concedió a estos territorios el privilegio de la compraventa de alcohol y tabaco exentos de impuestos, lo que provoca en la mayoría de las ocasiones conductas agresivas y mayor índice de suicidio. Casi el 12% de la población indígena norteamericana muere por estas causas. Los informes realizados por James Anaya, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, inciden machaconamente en estos problemas. Durante su última visita en este mismo año de 2012 a las reservas indias y a los nativos que viven en las ciudades, comprobó, y lo cito textualmente, la discriminación racial es sistemática. El ingreso per cápita es escandalosamente menor que el promedio de Estados Unidos, así como una menor esperanza de vida. En las reservas, continúa, hay más del 70% de paro y todo tipo de problemas sociales que suelen acompañar a esta situación. Yo añado, cerca de 1 millón de personas viven en las 310 reservas de nativos americanos que hay en Estados Unidos. Y ahora sí que lanzo mi gran duda. ¿Calificaríamos esta política de reservas indias de una acción planificada de guetos y exterminio, de no ser que se esté llevando a cabo por el país más poderoso del mundo? ¿Cómo se puede aceptar tal estado de las cosas en el país que se erige en el mayor defensor de la libertad de nuestra tierra? No conozco la respuesta, pero mi perplejidad ante tal política es inmensa. Sin salirme del continente americano, pasaré ahora a hablar de otro caso. Por cierto, sí que estuve en una reserva americana al sur de Florida, al sur de Miami, en Florida, antes de la ley de juego, precisamente. Pero, bueno, comprobé algunas cosas. Sin salirme del continente americano, pasaré ahora a hablar de otro caso sangrante
aunque de muy distintas características. Se trata de los pueblos indígenas de Perú. Perú es un país multiétnico, formado por un conjunto de minorías. En primer término lo conforma el segmento mestizo, con alrededor del 44%, fundamentalmente descendientes de la mezcla de sangre española y quechua. Luego está el segmento amerindio, con un 31%, principalmente de la etnia quechua. Seguidamente, la población blanca, con el 19%, los mulatos con un 4%, la población negra con el 2% y, finalmente, el segmento asiático oriental con el 0,4%, de origen chino, japonés y coreano. De entre el segmento amerindio son las poblaciones amazónicas las que se encuentran actualmente en mayor peligro de extinción. En los últimos informes de las organizaciones de los pueblos indígenas, leo que de los 51 pueblos que se consignan en el censo de 2007, han desaparecido en los últimos 5 años 9 de estas comunidades. ¿Quiénes o qué han sido los causantes de esta disminución de la población, llegando en estos casos a la extinción? Así, muy a grosso modo, se puede decir que han sido las prospecciones petroleras en tierras indígenas, la tala indiscriminada de los madereros ilegales, así como los inicios del proyecto de una presa hidráulica en colaboración con Brasil. Entre unos y otros han ido arrancando a los pueblos de sus tierras, arrinconándolos en espacios cada vez más inhóspitos y reducidos, cuando no hostigándolos abiertamente. Un problema que afectó directamente a las poblaciones indígenas fue el conflicto armado que sacudió Perú desde 1980 hasta el año 2000. Me refiero a la guerra entre Sendero Luminoso y el ejército peruano, que tuvo como escenario en su mayor parte la sierra y la selva de montaña. Los muertos en ese largo conflicto alcanzaron, según todos los datos y según todas las fuentes que he podido comprobar, la cifra de 70.000 peruanos. Y algo importante para el caso que nos ocupa, el 75% de estos muertos pertenecían a los pueblos indígenas y campesinos de la selva central del Perú, sobre todo a los asánicas. De este modo, debido al conflicto armado y a las políticas gubernamentales, el proceso de extinción no solo no se paró, sino que se agravó brutalmente. La organización Chirapac 6, nacida en 1986, precisamente para prestar ayuda a las comunidades indígenas andinas víctimas del conflicto en la zona de Ayacucho, en un estudio realizado sobre este motivo, considera que entre 1950 y 1997 se extinguieron 11 etnias y otras 18 se encontraron en peligro de extinción. En lo que respecta ya a las comunidades indígenas amazónicas, quizá uno de los momentos críticos en la más reciente historia de estas comunidades se dio en la primavera y verano de 2009. El origen estuvo en la firma en los primeros meses de 2007 del entonces presidente de Perú, Alan García, de un acuerdo con el presidente de Estados Unidos sobre la explotación económica de la Amazonía. Un acuerdo que pasaba por alto los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra que habitan y de la que viven. Transcurrió un año de violencia y de protestas de las comunidades nativas amazónicas. También hubo muchas mesas de diálogo, pero también de rupturas de diálogo, de más protestas, sin que los acuerdos firmados por el presidente García se movieran ni un milímetro. Ante tal situación, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, convocó numerosas protestas públicas durante marzo y abril, ya en 2009, que culminaron en mayo durante 7 semanas y acabaron con el bloqueo de 2 carreteras. Y así se llegó al tristemente famoso 15 de junio, cuando Alan García envió helicópteros, tanques y tropas del ejército peruano para sofocar por la fuerza y las balas las protestas. El resultado no podía ser otro: una gran masacre con unos 20 policías y más de 150 indígenas muertos, según fuentes de Servindi, la web especializada en promover el diálogo intercultural sobre temas de interés indígena y ecológico. La noticia de la matanza dio la vuelta al mundo y, sobre todo,
al mundo amerindio. La llegada del populista Ollanta Humala al poder ha alimentado las esperanzas de las organizaciones de los pueblos indígenas. Sin embargo, la situación sigue siendo difícil. Es verdad que ha vuelto a entrar en vigor y a ser reconocida por el Gobierno la llamada Ley de Consulta, que obliga, esta ley fue aprobada en tiempos de Toledo, cuando el presidente era Toledo, que obliga a que toda ley concerniente a territorios habitados por los pueblos nativos sea primero conocida y aprobada por ellos. Pero por lo que he podido leer en estos días, son varias las trampas para soslayar dicha aprobación. Por otro lado, sigue en pie la amenaza sobre los pueblos aislados. Se llaman los pueblos aislados los que se mantienen sin contacto en la selva ni con otros pueblos indígenas y no indígenas. Según afirma Survival, la organización indigenista más conocida y prestigiada, con programas y proyectos en acción en todo el mundo, hay alrededor de 15 pueblos indígenas aislados en grave peligro en Perú. Todos viven en las regiones más remotas y aisladas de la selva amazónica. Las mayores amenazas para estos pueblos no contactados de Perú son los trabajadores de las empresas petroleras y los madereros ilegales. La prospección petrolera es especialmente peligrosa para los indígenas porque abre zonas antes remotas a otros foráneos, como madereros y colonos. Usan las carreteras y caminos de los equipos de exploración para entrar y al entrar contagian a los indígenas con virus que resultan mortales para toda la comunidad. En cuanto a la amenaza maderera, el peligro viene de los madereros ilegales en busca del llamado oro rojo, la caoba, para su tala y su venta, ya que después de haber sido esquilmada la mayor parte de los bosques pluviosos de Centroamérica, en la Amazonia se encuentran aún caobas de explotación rentable. Al estar estos preciados árboles en territorio transitado por pueblos aislados que son vulnerables a las enfermedades para ellos desconocidas, el resultado es catastrófico. Así, el 50% de la población murunagua murió a causa de catarros, gripes y otras dolencias respiratorias. Survival está llevando en estos momentos, y lo podéis mirar en la página web, una campaña de presión mediante firmas que se enviarán al presidente del Perú, Ollanta Humala. En este mismo año se han aprobado nuevas prospecciones petroleras y de gas con inversiones millonarias a un horizonte de 10 años, así como sigue en pie el proyecto de una nueva carretera amazónica. La posición de Survival está clara. El mantenimiento y protección de los pueblos indígenas, aislados y no aislados, supone, al mismo tiempo que una exigencia de los derechos humanos, la garantía de la conservación de la Amazonía, tan amenazada como los indígenas y por los mismos responsables, empresas petroleras y madereras. La presión sobre los pueblos indígenas amazónicos continúa, pero ellos están cada día más organizados y sus acciones y manifiestos tienen mayor y más audiencia. La Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas reunidas este último verano en Río de Janeiro dio a conocer un manifiesto de principios y de acciones de gran interés. Dicho manifiesto está basado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007. Resumo en muy pocas palabras esta declaración aprobada por la ONU. Derechos sobre el territorio, derechos sobre el control de los recursos naturales, derechos sobre el autogobierno dentro del país, derecho para ejercer su cultura, lengua, escritura, lugares sagrados o objetos culturales y, finalmente, derecho a disfrutar de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos del país en cuanto a participación social, protección social, derechos laborales, etc. Con esta gran declaración de la ONU acabo, sin duda sobre su verdad y su conveniencia, sí, en cambio, con mucha perplejidad ante la perversión de tantos gobiernos, de tantas empresas, que no buscan más que un enriquecimiento económico y, al fin y al cabo, volátil y efímero, todo en nombre de un desarrollo que no es más que destrucción. Bueno, pues aquí estoy dispuesta.
se puede abrir un pequeño coloquio, hay algunas preguntas que se pueden hacer. Yo diría, muchas de las cosas que está... Ah, vale. Desde luego es impresionante la exposición. Esto es lo que ha leído es parte de París en 40 No. años. No. Esto es de lo vivido. Esto es bueno, también París Años también lo he vivido. Yo siempre escribo de lo que vivo, no sé, no soy una creadora, digamos, de no. Me refería, la pregunta mía era que es inquietante la exposición de una arqueóloga de viajes, se puede decir, que además de contarnos lo que existe, en principio parece que se enamora de los groundwork secos o de la modernización que tienen, pero después la cuestión, el interrogante tiene respuesta, o hay que recurrir a la filosofía para admitir la evolución, la llamada civilización. Bueno, yo creo que vamos a ver que el avance de los pueblos, el avance y el desarrollo, si no es impuesto, es lo natural. O sea, los pueblos tienen que evolucionar, todos hemos evolucionado, no puede ser lo mismo vivir haciendo con unos palitos fuego. Pero, por ejemplo, la Revolución Rusa evolucionó con aquella comedia en la plaza... Bueno, yo creo que les vino bien, o sea, que hay cosas, vamos a ver, hay saltos que son... ¿Hay una pedagogía de evolución? Bueno, yo creo, vamos a ver, yo creo que objetivamente, lo del burka, que de verdad lo digo, que digo porque lo llevo aquí encima, me lo puse aquí encima, es una barbarie. Pero bueno, entonces, dicho esto, ¿cómo acabar con esto? Porque estamos viendo, por ejemplo, ahora en Afganistán que no hay manera de acabar con esto. O sea, porque hay un grupo social muy fuerte, masculino, que son los talibanes y, digamos, integristas islámicos, que se oponen a esto. Bueno, es difícil. Allí hay una opresión para que continúe una cosa, O sea, no nos engañemos, no es un curso natural, es decir, allí no es que... O sea, no es neutro, o sea, no es que estén así con el burka porque quieran, aunque digan que quieren, o sea, pero hay una opresión para que las cosas continúen así. ¿Qué hicieron los soviéticos? Se encontraron con una situación, imagino, semejante, por lo que una ley y tal, a la que no se pueden encontrar los americanos hoy con, pongamos, con Afganistán. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, a por todas. Hicieron algo que a mí me parece simbólico y bonito, vamos a ver, por llamarlo así, este acto de tirar el burka al fuego. A mí me parece, bueno, pues que otra cosa es, como digo, que hasta que lo acabaron, porque, claro, allí estaban todos alrededor de la plaza con el otro burka, ¿no? Hasta que ya por fin, bueno, pues la sociedad empezó a aceptar el no burka, ¿no? Y hoy en día, yo estaba allí y es que nadie, vamos, o sea, el burka es, ya lo digo, que está como un recuerdo de, como digamos, nuestras armaduras del siglo XVI, o sea, lo presentan. No digo yo que, vamos, que fue con coacción, sí, pero yo creo que fue positivo. Pienso que fue positivo porque liberó a la mitad de una población de una situación humillante y profundamente incómoda. O sea, quiero decirte que es... Justo es el punto que yo entiendo que es. Entonces, ¿quién impone esa evolución? Venga de quien venga. ¿De una revolución rusa tan mala? Cuando vamos a ver, cuando objetivamente hay rasgos, por ejemplo, pienso yo, o sea, hay rasgos que es difícil, o sea, que no creo yo, por eso digo dudas y perplejidades, o sea, que no estoy del todo convencida de... Se me abren muchas preguntas a mi vez, ¿no?, mientras voy hablando, pero cuando hay aspectos de la cultura que son realmente en sí mismos malos, llamemos así,
por saber algo del bien y del mal, o sea, porque creo que el bien y el mal existen de alguna manera, ya sé que es muy elemental y muy esto, pero bueno, malos. Entonces, en ese momento pienso que, hombre, que dentro de un orden con coacción, pero con una coacción que no sea cortar una mano, vamos a ver, ¿eh? O sea, que creo que no es una coacción, es tirar el burka, sí, es decir, tenéis que tirar el burka, pero eso es una coacción tan más leve incluso que el marido que le pone el burka. O sea, que... Yo, de todas maneras, perdona que me interrumpa, yo soy arabista y explico todo lo del velo también, lo del burka, ¿no? No, el velo y el burka para mí son diferentes. Bueno, depende de qué velo, ¿no? Bueno, sí, no, digo velo... Hay velo, el velo que llevan las mujeres sirias es que no tiene ni una abertura en los ojos. En Yemen yo los he visto Por así. eso, quiero decir, me refiero al velo, sí. no al hijab, al pañuelo. Sí, no. el pañuelo. Las mujeres, en 1924, las mujeres de la burguesía egipcia hicieron un acto importante de tirar el velo como, pues eso, tiramos el velo y nos quitamos el velo. Yo creo que el poder, bueno, allí me hablaba de Uzbekistán. En Uzbekistán a lo mejor el Islam no tiene la fuerza que tiene en otros sitios. Estas mujeres de Egipto se quitaron el velo y lo tiraron. Hoy en día muchas mujeres que se quitaron el velo, muchas de ellas tienen hijas que van con el velo, ¿eh? Por tanto, yo no creo que sea el poder, sino es la sociedad en conjunto, mientras no se mentalice. Claro. El poder hará algo, pero es la sociedad. Yo también lo pienso. Vamos a ver, creo que es el entorno social. Claro. Es el entorno social el que presiona. Totalmente. Es lo importante. Entonces, yo sí que creo que consiguieron, por lo que sea, por la penetración de los mismos rusos, hubo muchísimos rusos que se fueron a vivir a Uzbekistán, o sea, hubo mucha mezcla, por decirlo así. Entonces fue poco a poco, con una laicismo progresivo, digamos, de la sociedad, lo que propició la situación. Hoy, por lo que yo percibí, que yo acepto que la mirada de un viajero como yo, vamos, que no se está 5 años en Uzbekistán, que puede saber que de verdad ocurre, mi mirada es superficial. O sea, es superficial, yo no puedo captar muchas cosas. Sí que lo que pude captar, pero claro, no lo sé si sea verdad o no, lo capté en las mezquitas que tienen culto, que son muy pocas, en este tipo de las llamadas de los muecines, o sea, esas cosas que vas notando diferencias entre países islámicos y otros, que es un país, pues como en España somos católicos, no sé cómo explicar, o sea, creo que eso puede aclarar, sí, relajadito, o sea, de las prácticas de oración, bueno, pues no se les ve nerviosos por acudir a la mezquita, y no se oye a los muecines, no se oye. O sea, que es verdad que la presión social es lo definitivo, el entorno social. Y otra cosa que también te quería, saltando de continente, yo tengo una hija casada en Estados Unidos, en la parte de Illinois y Wisconsin, y allí arriba en Green Bay, que nació un nieto mío, pues donde hay una gran reserva. Pero yo no he visto nunca vallas separando. No, es verdad, no hay vallas. No, vamos a ver. No he visto, yo lo que vi allí me sorprendió muchísimo, que pues yo preguntaba, ¿y esos casinos? Había un casino, otro casino, muchísimos casinos. Y los que salían, pues sí, tienen la fisonomía del indio, con los pelos largos, fuertotes, y se le veía, yo claro, no, me pasa igual, que de una forma muy superficial, pero lo que vi, no veía gente, o sea, no sé, yo veía que ellos vivían muy bien con con todo el negocio que estaban moviendo, que mueven un negocio tremendo, ¿eh? No, ya lo he dicho, Eso, sí, tremendo. O sea, que el negocio que tienen es... Tremendo. No me acuerdo cuántas veces más que el de Las Vegas. Riqueza y riqueza, ¿eh? No, desde el año 88 que tiene eso. Ahora, vamos a ver, es verdad, siento haber confundido, si lo he dicho así, cuando he hablado de zoos vallados, me refería a esos nuevos zoos
que hay ahora, Sí, que están en comillas, libertad, que están en libertad los animales, pero que están vallados. Esto es una valla virtual. Virtual. Es una valla virtual la que está en las reservas. No hay una valla, o sea, no hay una valla. O sea, aparte que las vallas se saltan hasta las de Ceuta y Melilla, o sea, es que no, Sí, que eso. no hay vallas. Físicamente ahora. no, No hay no vallas, no. Ahora, el grado, por ejemplo, el grado de alcoholismo entre la población india, de las poblaciones, es verdaderamente brutal. sí. Y digamos, las denuncias del relator de Naciones Unidas para las Culturas Indígenas, James Anaya, son, bueno, muy duras, pero bueno. Sí. ¿Está acelerando Internet la pérdida de identidad de culturas de otros continentes? Bueno, no sé. O sea, evidentemente todos los elementos de globalización acaban porque, digamos, por diluir de alguna manera una identidad tribal, o sea, y entonces cada vez, pues, pero no veo yo que pues del mismo modo que otras cosas, que el ferrocarril, pues cuando empezó el ferrocarril a comunicar una población con otra, pues claro, también se fueron, cada ruptura de fronteras, llamémoslo así, hay mucha más, pongamos, contaminación entre unas culturas y otras. Yo veo que eso es imparable, sinceramente. O sea, y también lo que sí que creo, que el agarrarse a la propia tierra, a la propia patria, a la propia... No sé, a mí eso no me gusta. Pero bueno, en eso ya es cuestión de que cada uno hace lo que quiere. O sea, que además que se ven, al mismo tiempo que, en estos momentos, al mismo tiempo que una gran globalización, estamos viendo también muchos movimientos hacia una necesidad de identidad cultural o de incluso, bueno, pues política y todo. O sea, lo estamos viendo, en fin, no hay más que... tuvieron elecciones catalanes ayer sobre estos temas, o sea que esto es así. Eso ya... Pero toda comunicación, los aviones, todos, Internet es el gran... Ensanchar fronteras. Claro, es de fronteras, claro, es que rompe fronteras. O sea, entonces, pues sí, pero bueno, no hay que lamentarse tanto por las cosas que se pierden si se ganan otras. No sé, así lo veo yo. Nada. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu disertación, que ha sido interesantísima. Yo te daría miles de preguntas, pero en fin, que me sigas trabajando tanto y también muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos por venir.